gusto con todos. Reciban un cordial saludo de parte del grupo de didáctica de la matemática 2. Bueno, el grupo está integrado por Ángel Ponce, Steven Portilla, Juan Vaca, Brian Rosero y mi persona, Franklin Martín. Bueno, lo que vamos a hablar durante el video es sobre una problemática que hemos identificado dentro de esta área. Bueno, valga la redundancia, lo que es matemáticas. Y esa es la dificultad en el lenguaje algebraico de inecuaciones y la influencia en el rendimiento académico de los alumnos de matemáticas de octavo año de una unidad educativa X, obviamente de aquí, de la ciudad de Tulcán, durante el periodo académico presente, que viene a ser el 2025 y el 2026. Bueno, dentro de este video vamos a abordar lo que son las variables, también vamos a abordar lo que son las causas y los efectos que están dentro de esta problemática. Bueno, en el desarrollo y en el transcurso del video iremos conociendo poco a poco esta perspectiva. Otro punto importante es que identifiquemos dentro de la problemática las variables independientes y la variable dependiente y la variable independiente. Para ello, nosotros hemos realizado un análisis en el cual podemos identificar las principales dificultades que tienen los estudiantes al momento de realizar inecuaciones. Muchas veces esto se da al inicio del tema en especial, ya que para la resolución de estos ejercicios hemos identificado que se requiere de conocimientos previos, lo cual se basa en nuestra primera variable dependiente, que se basa en la dificultad del lenguaje algebraico de las inecuaciones, lo cual genera que es una parte crucial y primordial para la resolución de estas inecuaciones, debido a que si nosotros podemos identificar este lenguaje, vamos a identificar lo que el ejercicio nos está pidiendo, vamos a poder hacer la parte de los despejes y también al momento de que el ejercicio tenga variables y tenga signos como el menor y el más, no nos podamos confundir y podamos hacer el proceso adecuado, ya que vamos a identificar en qué lugar va a ir cada signo, los cambios de signo, también las operaciones correspondientes que se hace durante la resolución de las inecuaciones. En la variable independiente, genera que el rendimiento académico de los alumnos de matemáticas como tal, también esto influye bastante, ya que puede generar que el rendimiento baje a que exista un déficit en la comprensión de esta temática, debido a que los estudiantes pueden tener dificultades y puede también que tengan temor o miedo a las matemáticas, lo cual estaremos analizando en las causas y efectos que hemos realizado en el árbol de problemas. Como primera consecuencia de nuestro querido árbol de problemas, tenemos la falta de su aplicación en situaciones de la vida real, con su respectiva consecuencia. No genera un aprendizaje significativo en el proceso educativo de los estudiantes. Y a continuación lo vamos a detallar un poco. La falta de aplicación de problemas matemáticos en situaciones de la vida real es un problema significativo de nuestra educación actual. Cuando los niños aprenden matemáticas de manera aislada, a través de ejercicios abstractos y simbólicos, sin conectar los conceptos con experiencias de la vida real, con experiencias cotidianas, se pierde una gran oportunidad, una valiosa oportunidad para hacer un aprendizaje relevante, importante y significativo para los estudiantes. Esta desconexión no solo limita la comprensión profunda de los conceptos matemáticos, sino que también afecta la retención a largo plazo y fomenta un gran desinterés por la asignatura. Sin este tipo de conexiones, los estudiantes perciben a las matemáticas como un conjunto de reglas absurdas, que generalmente, como alguna vez también fuimos estudiantes, nos frustraba y nos desmotivaba, dándonos un punto de perspectiva negativo hacia la materia, llevándonos incluso a evitar las matemáticas en un futuro académico,
evitando limitaciones en oportunidades en campos como la ciencia, la tecnología o incluso la ingeniería, donde las matemáticas son fundamentales. A través de esto, además, la enseñanza tradicional centrada en la memorización no es una gran ayuda. Para revertir esta situación es crucial nosotros como futuros educadores integrar problemas más enfocados en la realidad, en nuestro contexto. Por ejemplo, debemos, debemos diseñar actividades que simulen problemas reales, planificando los conceptos, las reglas o las estadísticas en ejercicios básicos. Así, es importante fomentar la curiosidad y el descubrimiento, permitiendo a los estudiantes explorar la matemática en entornos de su contexto y de su vida real, llevándolos a un aprendizaje significativo e importante. Bueno, continuando con la causa número 2, la cual nos menciona que hay la deficiencia en la orientación espacial y lateralidad cruzada de elementos de la expresión. ¿A qué me refiero con elementos de la expresión? Como bien lo dice nuestro árbol, es lenguaje algebraico de inecuaciones. En este caso, elementos de expresión pueden llegar a ser el mayor, el menor, inclusive el igual. En cuanto al efecto, es la confusión con los signos de desigualdad. Como bien lo mencioné, puede ser el mayor o el menor. Errores al resolver ejercicios por la combinación de letras con números. Vamos de a poco. Los estudiantes con desorientación espacial, lateralidad cruzada, inclusive problemas de direccionalidad, se les va a complicar demasiado. Puede llegar a resolver o tener ya dificultad como tal con el lenguaje algebraico, ¿no? De inecuaciones. ¿Por qué? Porque en el caso de que nosotros le digamos a un estudiante dentro de un ejercicio x mayor a 3, ellos al tener problemas con lateralidad cruzada, debemos de tomar en cuenta esto. El mayor siempre es hacia la derecha y el menor es hacia la izquierda. Entonces, si nosotros dictamos a un estudiante el mayor que 3, así sería mayor que 3. Pero ¿qué pasaría si ellos llegan a tener problemas? El mayor lo van a interpretar como menor. Debemos de tomar en cuenta que el mayor siempre va hacia el lado derecho y el menor hacia el lado izquierdo. Entonces, nosotros si le decimos x mayor que 3, ellos podrían llegar a interpretarlo como x menor que 3. En esto estaría muchísimo con lo que vendría siendo la orientación espacial, la lateralidad cruzada y, como les mencioné, problemas de direccionalidad, porque la derecha la confunden con la izquierda con la derecha. Siguiendo esto, la integración de variables algebraicas. ¿A qué me refiero con esto? Que ya pasa a ser un x mayor o un x menor. Entonces, los estudiantes, al tener estos errores, combinaciones mal, por así decirlo, si nosotros volvemos a dictar un problema, ellos van a llegar a obtener algo erróneo, por así decirlo. Los estudiantes como tal siempre llegarían a confundirse, terminando en qué? En que los problemas algebraicos con inecuaciones lleguen a estar inclusos o escritos de manera defectuosa. ¿A qué lleva esta deficiencia? A que de por sí el problema que se llegue a plantear esté mal hecho o el resultado sea erróneo. Los estudiantes con estas deficiencias, como bien lo comenté, eh, cometen errores con la rotación de signos e inversiones numéricas. ¿A qué me refiero a esto? Eh, Porque si nosotros dictamos un 2x mayor que 1, hasta ahí lo pueden llegar a interpretar bien. Pero si les decimos un mayor o menor que 5, ellos ya lo van a llegar a confundir. ¿Y a qué lleva esto? A, a que los estudiantes como tal resuelvan mal este ejercicio
llevando a que en sí todo lo antes mencionado esté mal hecho. Em, También pueden llegar a suscitarse confusiones al secuenciar las operaciones, porque si cierta cantidad está en la parte izquierda y al momento de ir resolviendo lo pasan hacia la parte derecha, todo el ejercicio ya quedaría mal planteado, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer con los estudiantes? Más bien debería ser una práctica de su lateralidad y especialmente de su orientación espacial. Y muchas veces esto viene desde grados menores, que no se ha practicado lo que vendría siendo la orientación, la lateralidad y los problemas de dirección, porque esto parte desde que los niños son muy pequeños. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros como docentes? Es practicar y practicar más lo que vendría a sus lados izquierdo, derecho, para que los estudiantes como tal empiecen a interpretar de mejor manera cada lado y así el lenguaje algebraico como tal lo llegarían a entender. Vamos a seguir con el punto 3. Bueno, continuando con lo que es la causa y el efecto número 3, vamos a conocer lo que nos menciona aquí, ¿no? Lo que dice la enseñanza de la matemática con metodología tradicional. Si bien sabemos, la enseñanza de la matemática con esta metodología se caracteriza, digámoslo, por seguir siempre un modelo centrado donde el docente es quien actúa, es el principal fuente de información, digámoslo así, que siempre transmite los conocimientos y como tal es como una autoridad dentro del aula, se puede llamarlo así. Pues de este modo el docente que está a cargo explica los temas paso a paso, los estudiantes toman apuntes, luego practican ejercicios similares para poder reforzar, digámoslo así, lo aprendido, haciendo énfasis siempre en la repetición. También entra lo que es la memorización de fórmulas y la resolución de este tipo de problemas, pero de una forma mecánica. Entonces, si bien este enfoque sí facilita el aprendizaje de los procedimientos y también puede que mantenga una disciplina dentro del aula, sin embargo, muchas veces no se fomenta lo que es un conocimiento o una comprensión profunda del tema. Tampoco no existe autonomía por parte del estudiante y por hecho no se va a realizar lo que es muchas veces dentro de esta asignatura lo que se llama el razonamiento lógico del estudiante. Digamos, como consecuencia, los alumnos pues tienden a ver a la materia, a la matemática, a esta asignatura, como una materia difícil, un poco abstracta también, digámoslo así, que se desconecta del entorno cotidiano. Si bien es cierto, esta metodología es muy efectiva, pero al combinarla con otras, no se podría dejar de lado porque, si bien es cierto, como mencioné, es el uso de fórmulas, los procedimientos necesarios, pero al combinarlo con otras metodologías sería mucho más efectivo la comprensión dentro de esta asignatura de las matemáticas. Siendo así, pues, una herramienta, digámoslo así, útil, pero debemos combinarla para una mejor resultado en el proceso de enseñanza-aprendizaje dentro del sistema educativo. Bien, ahora vamos a conocer lo que es el efecto de esta causa. Listo. El efecto de tener una enseñanza matemática con metodología tradicional ocasiona que los estudiantes, al momento de realizar el ejercicio como tal, van a tener dificultades en la lectura y en la interpretación de las inecuaciones. Sobre todo, va a haber confusión entre los símbolos de desigualdad y también en la definición de si el punto extremo está incluido o excluido, lo cual también es parte fundamental en el proceso de resolución. Otra parte importante es que también, al no poder identificar y también tener una lectura incorrecta, la representación en la gráfica va a ser algo muy complicado como tal de que los estudiantes puedan desarrollar, lo cual genera que como tal vayan teniendo decepción a sí mismo de la resolución de estos problemas y que ocasiona un bajo rendimiento. Entonces,
nos damos cuenta que la enseñanza matemática tradicional sí es efectiva generando aprendizajes a corto plazo. Más bien como tal no se genera de manera significativa, por lo cual también es importante, como tal en la causa número uno que se mencionaba de la aplicación a situaciones reales, en donde el estudiante va a poder contextualizar y va a poder aprender y también va a darse cuenta que las matemáticas como tal no son simples números, no son simples variables o simples signos, los cuales complican, sino también forman parte fundamental dentro de su día y dentro de su vida cotidiana. Pero continuamos con algo súper interesante. Nos referimos a la influencia negativa de los factores socioemocionales en los estudiantes. ¿Y a qué se refiere este impacto? Pues es un impacto desfavorable que puede tener aspectos como el estrés, la baja autoestima, la falta de apoyo familiar, la violencia y la discriminación, entre otras dificultades que afectan el proceso de aprendizaje integral de los estudiantes. Estos factores pueden afectar su motivación, concentración, rendimiento académico, entre otras bases fundamentales, lo cual nos deriva a la causa, que es la influencia negativa de factores socioemocionales en los estudiantes. Pues estos factores socioemocionales son aquellos que están relacionados plenamente con las emociones, la autoestima, como bien anteriormente lo he mencionado, las relaciones interpersonales y el entorno familiar o social del estudiante. Pues cuando estos factores son negativos, se pueden observar en pequeñas cosas o pequeños detalles que el estudiante muestra, pues se generan mediante problemas familiares, conflictos, abandono, violencia o falta del apoyo, derivándonos en baja autoestima o inseguridad académica, falta de acompañamiento emocional en el aula o en casa, y la carencia de motivación y reconocimiento positivo son aquellos factores que de cierta forma apoyan a que se genere esta falta en la parte emocional. ¿Y cuál es el efecto de dichos factores o cuál es el efecto de dichas problemáticas? Es la distracción recurrente del estudiante en el aprendizaje. Pues como consecuencia de estos factores socioemocionales negativos, el estudiante pierde esa capacidad innata y pierde esa capacidad tan importante de concentrarse y mantener la atención, obviamente en las actividades escolares. ¿Y cuáles son estos efectos que se pueden observar? Pues es la distracción constante durante las clases, la falta de interés o la apatía hacia el aprendizaje. También es muy evidente la dificultad para comprender o retener información. En síntesis, la influencia negativa de los factores socioemocionales provoca una distracción recurrente en el estudiante e impide que se genere un aprendizaje significativo a la hora de aprender. Bueno, al exponer todas nuestras causas y nuestras consecuencias dentro de este árbol de problemas, nos podemos identificar cómo abarca todo este problema y cómo no es una simple falencia dentro del sistema educativo, dentro de las metodologías que estoy utilizando el docente, sino también que esta muchas veces falencia o que esta problemática abarca más áreas tanto en la parte socioemocional, en la parte pedagógica y didáctica, y cómo podemos ir mejorando esto partiendo desde una contextualización con los estudiantes, de que se genere un aprendizaje activo donde el estudiante no solo sea como un transmisor, el cual no promueve el aprendizaje o no lo genera el aprendizaje a través de la práctica o a través de la identificación de cómo puede hacer la aplicación de este problema, y más aún en la parte ya algebraica o en la parte como tal en la que ya tiene que hacer despejes, que es algo que se vuelve complicado para los estudiantes. Entonces, es por eso que hemos escogido esta problemática. De antemano agradecemos mucho y gracias por habernos escuchado y acompañado.